Bueno, y pasamos al siguiente momento, ¿no? de este nuestro programa, ¿no? Y hoy llevamos un día de cosas que sabemos y que nunca viene mal recordar, ¿no? Hemos hablado de la oración y ahora el pastor nos ha hablado de un imperativo, una orden que tenemos pendiente de Dios. Bueno, realmente son dos, ¿no? Levántate y resplandece, ¿no? Y creo que el tema ha sido muy apropiado, ¿no? Porque hoy en un día especial para la Iglesia Adventista a nivel mundial, ¿no? Porque es el día de impacto, ¿no? En el que debemos de recordar, ¿no? Qué creemos, ¿no? En quién creemos, ¿no? Y dárselo a conocer a los demás. Manuel nos ha recordado, ¿no? De que es algo que no es puntual, sino que debería ser algo cotidiano. Y es algo, ¿no? Que, como hablamos esta mañana de la oración, ¿no? No debe ser solo para aquellos momentos de necesidad, de urgencia o de alegría, sino que debía de ser un continuo. Yo creo que hay muchas cosas que podemos sacar en claro de esta reflexión, ¿no? Pero como no quiero ser yo el único protagonista, ¿no? Ni hablar, porque al final voy a hablar más que Richard, y eso que es complicado, ¿no? Me gustaría que Marcos nos abriese plano y viésemos aquí entre todos, intentásemos compartir, ¿no? Qué cosas nos ha llamado la atención, ¿no? Venga. Yo no hablo, que he dicho que hablo mucho. Bueno, pues dejamos a Esther. Mira, estaba pensando que hay algo que dijo que me hizo reaccionar también, ¿no? Y me lo apunté cuando citaba a Juan 5, ¿no? Y hablaba de que los muertos vivirán. Claro, a lo mejor habría que hacerse una primera pregunta. Oye, ¿estamos vivos? Y alguno dirá, ¿cómo? Se supone que sí, ¿no? Que estamos vivos. No, espérate. Respóndete esta pregunta antes de comenzar. ¿Estamos vivos o qué? Había una canción que se titulaba así, ¿no? ¿Estamos vivos o qué? Bueno, porque a lo mejor efectivamente habría que empezar por si realmente nos sentimos suficientemente vivos como para. Claro, antes hablábamos, por ejemplo, de la persona que a lo mejor no se puede arrodillar porque está en cama, una persona que hace tiempo que no se puede levantar. Claro, porque hay personas que no se pueden levantar. ¿Y esto qué supone o qué puede significar de cara no solo a tu vida cotidiana, sino incluso a tu actitud de vida, ¿no? Claro, dependiendo de cuán vivo te sientas, será más fácil o no que reacciones. Porque para empezar tenemos que ver si estamos conectados, si estamos respirando. Y me hacía mucha gracia eso de que hay gente que respira porque el aire es gratis, ¿no? Sí, a veces damos por sentado esto y no nos damos cuenta de que tenemos que mantenernos vivos, mal vamos. Y a partir de ahí, si me doy cuenta de que estoy viva, me levanto, reacciono, funciono. Un ser vivo reacciona. Y luego nos preguntamos si me puedo levantar, si puedo resplandecer y cómo empezar a hacer eso, ¿no? O sea, qué vitamina necesito, qué gasolina necesito para poder levantarme. Yo creo que Manuel el pastor empezó sacudiendo bien, fuerte, Sí, como tiene que ser. Nos ha dicho que el único propósito, y resalto, único propósito que tiene la Iglesia es compartir las buenas nuevas de salvación. Uh-huh. Con lo cual, si en la Iglesia nos sentimos felices, estamos muy a gustito, ¿verdad? Porque nos sentimos bien en un lugar en el cual tenemos amigos, en el cual escuchamos cosas bonitas, pero no salimos a contar al mundo lo bien que es estar al lado de Jesús, la Iglesia no está cumpliendo su propósito. Uh-huh. Y creo que el llamado que nos ha hecho a todos es para que cumplamos con nuestro propósito, para que hagamos aquello para lo cual Dios nos ha llamado y donde quiere que sirvamos, que es que le contemos a la gente que hay un lugar mejor, que es a los pies de Jesús, y que hay lugar para todos, y eso necesitamos hacerlo nosotros. Hay una cita que me gusta mucho de Elena White que dice que los ángeles lo podrían haber hecho, pero Dios nos ha escogido a nosotros, y tenemos un privilegio inmenso, y a veces se nos olvida y necesitamos pues eso, que nos lo recuerden, que es nuestro único propósito, compartir las buenas nuevas de salvación. Yo estoy disfrutando esta mañana aquí, pero es verdad que tenemos que pensar cuánta gente podría disfrutar, sentir la paz que sentimos nosotros, sentir el amor, la seguridad que sentimos a los pies de Jesús, independientemente por donde esté pasando nuestra vida, por las dificultades que estén pasando, por las tormentas que hay en ella,
¿Cuánta gente no le gustaría sentirse así? ¿A cuánta gente no necesito yo contarle lo bien que se está a los pies de Jesús? Ese es el único llamado que tenemos, la única misión nuestra como Iglesia. Fijaros que Manuel ha empezado citando un pasaje de Isaías, ¿no? Isaías 61, ¿no? Con el famoso levántate y resplandece, ¿no? Y yo creo que es un texto motivante, ¿no? Es un imperativo que es como si te dijese, no sé, cuando vas a jugar un partido de fútbol, ¿no? O practicar un deporte, una carrera, y te dijese, sal y que vas a ganar, ¿no? Y en cambio, lo siguiente que ha dicho Manuel es que la actividad misionera es complicada, ya que muchas veces somos rechazados, somos apartados, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Se nos está pidiendo un imposible? Bueno, a lo mejor hay una puerta de entrada. Claro, no podemos dar de lo que no tenemos. No podemos compartir aquello que no hemos recibido primero. Eso por una parte, ¿no? Que es a lo que vamos con esto de estoy viva o no. Es decir, yo realmente soy depositaria de salud, porque si soy depositaria de salud es más fácil que pueda reaccionar y que pueda resplandecer, ¿no? De resplandecer hablamos luego. Pero antes de levantarnos, efectivamente tengo que tener una necesidad de levantarme. A lo mejor estoy muy cómoda, como decía Richard, y no tengo necesidad de levantarme. Pero también es verdad que a veces nosotros mismos, nos pasaba con la oración también, ¿no? Nos estamos complicando esto. Y es cierto que puede haber personas, también lo dijo el pastor al comenzar, y me parece muy valiente que lo diga, que a lo mejor no se sienten específicamente identificadas con el proyecto del ministerio personal de su congregación. Pero hay personas que no participan en el proyecto de ministerio personal de su congregación y sin embargo están predicando. Y sin embargo están levantándose y resplandeciendo. Porque hay muchas formas de levantarse y de resplandecer. Entonces, por una parte, ¿sabes? Hay que ver efectivamente qué es lo que yo necesito contar. Y por otro lado también enfocarme, que habrá que desarrollar esto, en lo que sí puedo hacer. Hay ámbitos de testificación muy diversos. Y hay formas de testificar como seres humanos hay. Y esto es muy personal también. Entonces, bueno, a veces realmente no nos ayudamos o no nos empujamos tampoco a predicar, por lo mejor porque nos estamos complicando o estamos intentando obligar a los demás a hacer algo que realmente no les motiva o con lo que no se identifican. Y habría que preguntarse qué hacer, ¿no? Fíjate, Esther, que dices algo que a mí me parece muy interesante. Y es que deberíamos ser mucho más diversos de lo que somos. Porque hay que encontrar las formas en las que las personas se sientan cómodas para predicar el Evangelio. Y hay multitud de formas. Sí. Normalmente, depende de quién dirija en el departamento de ministerio personal, se elige una forma y, bueno, pues esta es la forma que predicamos este año. Deberíamos de ser más diversos para que todo el mundo tuviese cabida, hacer planes para que todo el mundo estuviese integrado y que no haya nadie que se prive de ese privilegio, porque todos necesitamos predicar. O sea, esto no es una cuestión de quiénes predican, los del ministerio personal, el pastor, los ancianos, poco más. No, todos tenemos que predicar. Además es un privilegio, o sea, predicar es un privilegio que tenemos. No sé los que habéis podido dar estudios bíblicos, pero cuando das estudios bíblicos y ves cómo la persona va creciendo, se va transformando, bueno, es algo alucinante, es algo que impacta la vida. Tenemos ese privilegio, pero tenemos que encontrar la forma. Y es verdad que, bueno, a lo mejor hay alguien que es tímido para predicar, pero bueno, cantando, y a lo mejor sería bueno pues salir a cantar mientras otros predican, no sé, enrolar a toda la iglesia de tal forma que todos tengan su lugar, su hueco, su espacio y que todos podamos formar parte de esto, que es lo que realmente revitaliza las iglesias, porque si no predicamos morimos. O sea, me gusta mucho el ejemplo cuando ha dicho el pastor, hay tres patas del taburete, decían por aquí en los comentarios, ¿verdad? La oración, el estudio de la palabra y la predicación. Yo se me vino, cuando lo dijo el pastor, se me vino enseguida a las plantas. Como ahí en casa tenemos muchos árboles y muchas historias, una planta para crecer, es verdad, necesita agua, esencial, si no se seca. Necesita sol, esencial, si no se seca. Y necesita abono. Si una planta no la abonas, la planta seguirá
pero cada vez tendrá menos brillo, cada vez dará menos fruto. Los árboles, si no se les abona, cada vez dan menos fruto y va perdiéndose poco a poco. Si yo como cristiano leo la Biblia, oro, pero no comparto el Evangelio, cada vez tendré menos brillo, porque me estoy privando de una parte que es esencial, de ese abono que es para mi vida. Porque cuando predicamos, beneficiamos a los otros mucho, y mucho más a nosotros, porque nos fortalecemos, nos sentimos seguros, nos sentimos bien, sentimos que el Espíritu Santo trabaja a través de nosotros. Esencial. Lo que pasa es que quizá a lo mejor efectivamente nos falta hablar un poco más abiertamente de formas de predicar, ¿no? De maneras de predicar y de lo que también es predicar. Antes hablábamos de la oración. También orar con alguien o invitarla a que ore es predicar, ¿no? Es decir, orar con otras personas, alguien que pueda estar en necesidad, pues mira, voy a orar contigo y vamos a hablar con Dios de este asunto, por ejemplo. Ya es una predicación. A veces lo circunscribimos, ¿no?, a la cuestión de dar un sermón o repartir un libro, por ejemplo, que está muy bien. Pero hay otras maneras también a las que podemos estar pasándole el brazo por el hombro a la persona, por ejemplo, o podemos estar, ¿no?, pues dando algo que necesite, porque esto también va de necesidades, ¿no? A veces necesitamos un texto bíblico, pero a veces necesitamos también un abrazo, o a veces necesitamos que alguien nos escuche con atención, o a veces necesitamos que alguien nos recuerde que Dios está ahí, ¿no? Y también nos recordaba el pastor, también tenemos que hablar con los demás de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Esa paz de la que disponemos, claro, pero si yo no tengo paz tampoco puedo predicar de la paz que Dios me da. Es decir, que tenemos que ir, ¿no?, a lo mejor perfilando esto y abriendo, ¿no?, la panorámica de posibilidades, porque podemos estar predicando, podemos estar orando sin cesar, sí, y también tu estilo de vida puede estar predicando sin hablar, por ejemplo. Sí, fijaros que estamos un poco aquí haciendo estamos hablando de un departamento, ¿no?, que tiene nuestra iglesia, ¿no?, que se llama Ministerio Personal, sí, que como muy bien conocemos, ¿no?, y esto no es una crítica, ¿no?, sino es todo lo contrario, una manera de alabar el trabajo de ese departamento, ¿no? Él es el que se encarga de organizar actividades para que podamos realizar esa función, ¿no? Pero parece un poco curioso, ¿no?, porque a lo mejor se tiene que llamar Ministerio de la Predicación, pues no, porque habla de personal. Y como muy bien decíais, y yo comparto esa idea, la predicación tiene que ser algo propio, algo mío. sí, Con mi manera, con mi método, ¿no? Y no limitarnos solo a un momento, a un hecho o a una manera de actuar, ¿no? Igual que, como dice Esther, hablábamos del orar sin cesar, ¿no? Deberíamos de hablar del predicar sin cesar, ¿no? Sin parar. Que cualquier cosa que hiciésemos, en cualquier lugar que estuviésemos, fuésemos un elemento de esa predicación, ¿no? Como dice por ahí un dicho, ¿no? No importa el medio, ¿no?, con tal de conseguir el fin, ¿no? Y existen multitud de maneras, o sea, no todo el mundo pues tiene capacidad para dar estudios bíblicos, pero mucha gente tiene la capacidad de saludar, sonreír y ser afables. Cuando una persona entra en la iglesia, a lo mejor escucha un sermón estupendo. Hoy está llegando aquí Manuel, por cierto, el sermón de hoy ha sido como siempre buenísimo. A lo mejor escucha un sermón buenísimo, pero si entra en la iglesia y sale sin que nadie le salude, sin que nadie le pregunte, seguramente se vaya y no ha habido predicación que llegue a su corazón. Pero si hay hermanos que llegan, se acercan, saludan, se interesan sin fingimiento, o sea, con auténtica devoción, están predicando, están haciendo su parte en aquello en lo que se sienten cómodos. Todo eso deberíamos de organizarlo mejor para que todo el mundo tuviese cabida, porque es esencial y hay muchas partes en las que podemos participar. Pero hace falta un poco de organización, porque a veces nos sentimos pues un poco, yo qué sé, no sé, perdidos a la hora de predicar y deberíamos de ser mucho más astutos, porque el enemigo es muy astuto y nosotros deberíamos de con el privilegio que tenemos de ser mucho más astutos. Bueno, pues como hemos dicho, tenemos ya aquí a Manuel. Bienvenido. Gracias, y yo voy a empezar otra vez por el principio. Ya habíamos hablado del principio, pero es que me ha gustado mucho el texto que has utilizado, y es el que tiene Esther en el fondo, como fondo de pantalla, ¿no? Levántate y resplandece.
Sobre todo porque son dos imperativos y ahora, mientras te escuchaba, ¿no? Pensando un poquillo en ello, ¿no? El primer imperativo habla de mí y el segundo habla de hacia los demás. Ujú. Y yo creo que refleja muy bien el objetivo, ¿no? que tenemos como iglesia, ¿no? Como tú también comentabas en tu sermón. Primero nosotros tenemos que empezar la acción, ¿no? Y luego esa acción llevarla hacia dónde. Hacia los demás. Ujú. Bueno, y también hablamos de métodos. Variedad, multitud de métodos, ¿no? Sí, 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 sí. Y sobre todo que, pues eso, estamos ahora comentando mientras llegaba, que cada uno debe buscar su método, ¿no? No nos podemos escudar en decir, bueno, yo es que como no me gusta salir a repartir folletos, no, pues no voy a salir, Ujú. ¿no? ¿Cómo nos animarías tú a... Sí. ¿Qué podríamos hacer para encontrar... Yo no debo hacer un boicot a las salidas misioneras, evidentemente. Sí que es cierto que a veces pues utilizamos métodos que efectivamente no funcionan, no dan los frutos, ¿no? Pero también es dependiendo cómo lo proyectes y cómo lo prepares. Yo recuerdo que hace años llegué a una iglesia, no voy a decir qué iglesia, pero en ese momento no habían estudios bíblicos. Y entonces, pues, simplemente orando empezaron a salir estudios bíblicos. Orando. O sea, y muchos de los hermanos de aquella iglesia me decían, pastor, eso no puede ser. Sí, que funciona. Entonces recuerdo un hermano, porque yo, pues, en algunas predicaciones decía, oye, pues ya tengo 7 estudios bíblicos. No, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo has conseguido los estudios bíblicos? Claro, yo no conocía a la gente. Y les decía que orando se consiguen los estudios bíblicos. Y entonces me llega un día un hermano y me dice, pastor, funciona. Digo, ¿tienes tu estudio bíblico? Dice, no, tengo 2. Yo pedí al Señor uno y me ha dado los 2, porque al final le estaba dando estudios bíblicos a una mujer y a su hijo. En vez de uno le salieron 2, ¿no? Entonces, yo creo, y lo he dicho en el sermón, yo creo que si nosotros queremos hacer misión, el Señor nos trae a las personas. Lo he dicho muchas veces, el más interesado en la salvación de las almas es Dios. No somos nosotros, es Él. Y lo ha demostrado dando su vida por la humanidad. Entonces, yo simplemente le digo, Señor, dame un estudio bíblico. Quiero un estudio bíblico. Quiero formar parte de la misión. Estudio bíblico. Lo da. Puedes hacer discípulo. Entonces te das cuenta de que no depende de ti, no depende de los métodos. Yo lo he dicho en el sermón, sé de un testimonio de una persona que se bautizó en la iglesia de Elche, precisamente, por un folleto que encontró en el suelo. Fíjate, un folleto que encontró en el suelo. El Señor puede hacer maravillas si nosotros nos ponemos en sus manos y también nos comprometemos en esa labor. Ese quizás sería el levántate, ¿no? Sí. El decir, yo tengo el deseo de, como contabas, ¿no? En esa historia, ¿no? En esa iglesia, ¿no? Tengo el deseo de que empiecen a surgir estudios bíblicos, que haya personas que estén interesadas en conocer a Dios, ¿no? Uh-huh. Y luego has hablado de resplandece. Y a mí cuando han nombrado la palabra me ha venido la frase esa, ¿no? De soy la luz del mundo, ¿no? Si no resplandecemos, ¿por qué es? ¿Por qué pensáis? Claro. Hombre, entre dos cosas, y hola pastor, feliz sábado. Hola, Esther, feliz sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un texto que me encanta, este texto de Isaías, porque la cuestión de la luz me entusiasma y la cuestión de esto de resplandecer. Y la Biblia habla mucho, ¿verdad? De esto de sois luz, tenéis que resplandecer, tenéis que brillar. Y hace muchas alusiones a todo esto. Y tú nos preguntabas algo que yo me anotaba y me lo subrayaba aquí. ¿Cómo brillamos en el mundo? ¿Cómo estamos brillando en el mundo? Uh-huh. Es algo que me preocupa, ¿sabes? Y que eso me inquieta, la forma en la que puedo identificar las maneras en las que puedo brillar. Y me temo que muchas veces no somos conscientes de cómo brillamos. Y lo vamos descubriendo a medida que a lo mejor se nos va acercando gente y nos damos cuenta del impacto que ha tenido algo que hayamos dicho o hecho, ¿no? O de lo que pues vivimos cada día.
Ayer mismo me encontré, voy a enlazarlo, ¿de acuerdo? No estoy hablando de predicar, pero con algo que me sorprendió muchísimo. Me encontré con lo siguiente. Hace tiempo, nos trasladamos como hace 1 año y pico. Hace tiempo que no veía a alguno de los vecinos que teníamos en aquella zona, que estamos a 5 minutos más o menos de donde vivíamos, pero claro, pierdes el contacto con la gente que vivía allí. Vivimos muchos años allí. Y ayer me encontré en el supermercado con 2 vecinos que vivían 2 casas más allá de lo que era mi antigua vivienda. Y me pregunta ella, son un matrimonio, me pregunta ella, oye, ¿qué es de tu hermano Dani, que también vivía y vive con nosotros? ¿Por qué le echo mucho de menos? Y me dice, ¿por qué le echa de menos? Resulta que esta Navidad echaron mucho de menos que no pusiéramos las luces de Navidad, claro, porque ya no estábamos allí, ya no vivíamos allí. Y no sabíamos, pero ella me dijo que se acostaba en su habitación y que tenía justo delante del ventanal nuestra casa y que durante la Navidad estaba viendo las luces continuamente. Nosotros eso no lo sabíamos, pero me decía que echaba mucho de menos esas luces. No teníamos ni idea de que de alguna forma estábamos brillando allí, ¿sabes? Y me temo que eso nos pasa muy a menudo, que quizá no somos conscientes de lo que supone brillar, o dicho de otra manera, de lo que los demás están viendo de nosotros, incluso aunque no hagamos nada, ¿no? Cuán importante sería que nos demos cuenta de que podemos brillar a veces de formas imperceptibles y de que podemos dar testimonio aún sin saberlo. Es una realidad. Jesús dice que nadie enciende una luz para meterla debajo, ¿verdad? Así de es. la mesa. Así es. Uno enciende una luz para ponerla encima y que ilumine y que alumbre, ¿no? A veces nosotros metemos nuestra luz, tenemos la luz, la tenemos, pero la metemos debajo de la mesa. Y luego qué importante es que la luz que nosotros, como decía Felipe, que esa luz que brilla a través de nosotros sea la luz de Cristo Jesús. A veces nuestro testimonio es fundamental. Yo recuerdo de una persona, hace ya años, que venía a la iglesia, vino invitada, y resulta que en la iglesia se encontró con una persona que era anciano de iglesia, que lo conocía porque trabajaba con él. Pero claro, esta persona no habló bien del anciano de iglesia. Entonces, claro, nuestro testimonio, a ver, no somos perfectos. Y puede ser que todos, en algún momento metamos la pata, no siempre estamos haciendo las cosas bien todo el tiempo, ¿no? Pero te das cuenta de que el testimonio personal pues toca a las personas, ¿no? Y ostras, me choca, ¿no? Que esta persona sea un dirigente de la iglesia cuando en el trabajo pues me trata de tal manera, ¿no? O me habla de tal manera, ¿no? Entonces, qué importante es que podamos ser la luz de Jesús. Podemos tener defectos, podemos equivocarnos, pero 24/7. 24/7. Cuando decías eso de por qué no brillamos, lo decía Manuel, porque escondemos la luz. Se me vino a la mente el día del apagón, ¿vale? ¿Os acordáis todo en el apagón que hubo que sacar velas? Yo al principio saqué las velas y dije, voy a ponerlas en un sitio que no estorben al paso, no se vayan a caer, no. Allí lejos en el salón no iluminaban nada. Tuvimos que ponerlas en medio de donde estábamos y altas para que la luz fuera suficiente como para iluminarnos. Y eso me hace pensar en mi vida. Para que yo ilumine la vida de los demás, necesito estar cerca y en un lugar suficientemente visible. Sí, señor. Y eso me expone, ¿vale? Pero es que soy llamado a ser expuesto, a ser un referente y un reflejo de Jesús. Si yo lo que quiero es pasar desapercibido en la otra esquina, no voy a iluminar, voy a ser ahí un reflejo tímido que vale para poco. Entonces necesitamos dar un paso adelante y necesitamos exponernos. Pero es que tenemos que ser auténticos, porque si no somos auténticos, pues tarde o temprano nos van a descubrir. ¿Qué le vamos a hacer? Justo estaba pensando en la idea de que debemos ser ejemplo de coherencia también, ¿no? No serviría de nada que nos compremos la ciencia de la bondad y repartamos ciencias de la bondad, claro, y resulta que nuestro comportamiento no seamos gente bondadosa, ¿no? O eso, que mi trabajo no esté dando ejemplo, qué tipo de trabajadora soy, por mucha ciencia de la bondad que reparta en forma de libro, ¿no? Es cierto que si no lo aplico, si no lo practico, con nuestras imperfecciones, nuestras vulnerabilidades y nuestro desastre, pero al menos un poquito de coherencia, intentar ser un
un poco coherente, si no, Si no acumularemos juicio, nada más. Sí, es verdad. Sí, fíjate que lo que estamos comentando está muy relacionado con los 3 pilares que nos has dicho, ¿no? Para ser luz, ¿no? Y yo vuelvo a... Hoy que vengo un poco con el RQR, ¿no? Vuelvo a primero yo y luego los demás, ¿no? ¿Has dicho? Oración, palabra de Dios, Estudio. primero yo, ¿no? Y luego, gracias a eso, testificación, ¿no? Y sobre todo el tema de la testificación es algo que yo creo que me maravilla mucho, ¿no? ¿Cuántas veces, sin saberlo, hemos testificado de lo que creemos, ¿no? Yo me acuerdo, hace ya mucho tiempo, que en uno de los centros que trabajé tenía un compañero que era católico, pero era de un grupo de estos neocatecumenales. Y yo nunca hablaba con él de religión porque, por mi forma de ser, yo soy muy introvertido y soy muy mío, ¿no? Y a lo mejor ese tipo de cosas me cuestan mucho, ¿no? Y un día que coincidió con Cristina es todo lo contrario que yo, ¿no? Ella un faro, ¿no? Sí. Pues un diablo de los faros, ¿no? Ella es un faro, yo soy más una linternilla pequeña, ¿no? Y este compañero le dijo, oye, Cristina, dice, yo veo algo en Felipe que no me cuadra. Y luego pues dijo, que somos evangélicos, no somos adventistas, ¿no? Sí. Y yo creo que te das cuenta de que al final la testificación hace más de lo que nosotros creemos, ¿no? A lo mejor la tenemos infravalorada, ¿no? Porque parece que no es visible, no es organizar una gran campaña, ¿no? Exacto. Pero un poquillo el ser coherente con lo que crees es una manera de que la gente vea lo que ha cambiado tu vida gracias a Dios, ¿no? Sí, eso es importante, el que puedan ver la transformación, ¿no? Y luego, a ver, yo hacía hincapié, ¿no? La Iglesia tiene un propósito, ha sido creada con un propósito. O sea, la Iglesia, a pesar de que hace de club social, ¿verdad? Muchas veces. Que no debería ser. Y hacemos... la gente muchas veces viene por eso también, ¿no? O sea, que todo contribuye, ¿no? Pero el objetivo, la misión, el propósito de la Iglesia es la de predicar el Evangelio, ¿no? Y antes lo comentaba Richard, qué importante es que podamos estar de alguna forma todos enfocados en eso. Recuerdo en una iglesia, estaba predicando, claro, en una iglesia pequeña conoces a todos los hermanos. O sea, y ves que entra alguien nuevo, era una mujer que entraba, se sentó en la iglesia y justo antes de terminar el sermón se fue y nadie le dijo nada, no dijo nada. Entró y se fue. Entonces yo estaba desde el púlpito y decía, no puede ser, pues ya la estaba viendo. Digo, que nadie le pueda decir o le pueda hacer, ¿no? Claro, qué importante es que estemos nosotros enfocados en decir, oye, viene alguien nuevo, preguntemos, oye, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo estás? ¿En qué te podemos servir? Entonces, si todos estuviésemos enfocados en eso, sería extraordinario. Porque el Señor a veces, es verdad, no hace falta buscarlos, a veces te los trae. Y se los pides, te los trae. Entonces, perdemos oportunidades. Entonces, yo creo que el poder ser consciente de que la Iglesia ha sido creada y el propósito de la Iglesia es la predicación del Evangelio, el poder llevar el Evangelio de la salvación es fundamental. Por eso hace falta un plan y organización. Sí, hace falta... Sobre todo, cuanto más grande es la iglesia, peor, porque no te da tiempo a saludar casi a los que conoces. Es verdad. Los desconocidos, es que esos son la prioridad. Y eso deberíamos de tenerlo en... Aquí el equipo de Ministerio Personal, estamos en ello, lleva una libretita y tratamos de ir anotando y ha salido algún estudio bíblico de ahí, O sea que... Sí. Pero, o sea, hombre, también nos hablabas de que estamos, lógicamente, ¿no? Es un tópico, en un mundo de tinieblas. Y a mí me ha llevado también a la pregunta, porque nos invitabas a salir de la comodidad, ¿no? Y de salir de la rutina también. A lo mejor a preguntarnos, a que nos identifiquemos, tanto a nivel congregacional como también a nivel individual. Yo siento esto como un llamado también individual. Si yo soy consciente de que hay un mundo a mi alrededor lleno de tinieblas, estoy llamada a levantarme y a resplandecer, yo tengo también que identificar de qué formas puedo resplandecer, de qué formas puedo alumbrar. Porque al hilo de lo que tú comentas, es verdad que hay personas que son extraordinariamente sociables y les es muy fácil saludar a alguien que llega, ¿no? El otro día hicimos una actividad en Vigo
Me lo comentaba una hermana, una lectura de 12 horas de la Biblia, ¿de acuerdo? Bueno, quedamos con unas carpas delante de la concatedral de Vigo, se pidió permiso y se hizo una lectura de la Biblia, 12 horas en la calle. Y resulta que, bueno, había gente, algunos de los voluntarios participantes que se acercaban facilísimamente a la gente que estaba pasando y que les abordaban. Y resulta que yo en un momento determinado estaba sentada con una hermana de iglesia y ella me decía, estoy admirada de la facilidad que tienen estas personas para acercarse a los demás, a completos desconocidos. Bueno, esa es la función que en esos momentos ellos podían cumplir. Otros estábamos leyendo, otros estaban llevándole aguas a quienes lo necesitaban. Es decir, cada uno estaba cumpliendo su función. No todos vamos a brillar igual. Tenemos que poder identificar, ¿no?, de qué manera podemos alumbrar esas tinieblas y buscar también desde las iglesias esos ámbitos en los que cada persona va a encontrar su forma de brillar, ¿no? Y facilitarles que puedan alumbrar. Sí, yo tengo una experiencia muy bonita, que eso marcó mucho mi ministerio. Recuerdo, bueno, os he contado un poquito, ¿no?, que yo oraba por tener estudios bíblicos, personas para dar el Evangelio. Y el Señor me puso en el camino una mujer que venía del mundo evangélico. Era evangélica tanto él como su esposo. Y me llamaron por teléfono, esto fue, yo lo digo claramente, a raíz de estar orando, me llamó por teléfono y había visto por internet una predicación de Logos TV, de Juan Surroca. Y entonces me dijo, oye, han anunciado un libro ahí, me gustaría conseguirlo, El conflicto en los siglos, ¿usted me lo podría conseguir? Y yo, claro que sí. Entonces yo fui a donde ella estaba, ella tiene una tienda, una floristería, y le llevé El conflicto en los siglos. Bueno, ella era incapaz de dar un estudio bíblico, pues yo empecé a estudiar la Biblia con ella y con el esposo. Pero era súper interesante ver cómo me traía gente para darle el mensaje. Allí en la floristería ella me armó un cuartito pequeño, y yo entre semana, recuerdo, iba los martes y los miércoles a dar estudios bíblicos allí in situ en la floristería. Iban entrando, iban saliendo, iban entrando, iban saliendo. Recuerdo que de aquel entonces tuvimos siete bautismos en una iglesia muy chiquitina. O sea, como tú dices, no todo el mundo a lo mejor puede dar un estudio bíblico, pero hay gente que tiene la capacidad de atraer gente. Claro. Pues ya está, eso es lo que tiene que hacer. O sea, claro, así que claro. Ya está. O sea, ven y ve, ¿no? Ven y ve. Sí, yo no te puedo hablar del maestro, pero ven y ve. O como la joven aquella, la joven judía que le dijo al capitán de Sirio, a Naamán, ¿verdad? Hay profeta en Israel, hable con el profeta, no vaya y hable. Eso es. Es que eso es esencial, es parte del trabajo que también hay que fomentar. El hecho de que, bueno, no todo el mundo tiene por qué dar estudios, pero sí todo el mundo puede predicar. ¿Y qué es predicar? Predicar es hablar de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Llevarlo a la gente a los pies de Jesús. Sí, nos has hablado de que en realidad nuestra obra depende del Espíritu Santo y que no depende de nuestra fuerza. ¿Sabes? Voy a unir esto mismo que estabas diciendo con lo otro, porque se me vino a la mente hace tiempo, cuando yo dirigía a los exploradores, en una charla de guías mayores, bueno, estuvimos hablando de creación, de evolución. Total que, bueno, uno de los jóvenes aquí de la iglesia me llama un día y me dice, oye, Richard, dice, mira, tengo un compañero que hemos estado hablando de evolución, de creación. Dice, no nos ponemos de acuerdo. Dice, yo no me sé explicar muy bien. ¿Podrías tener una charla con él? Digo, vale, dile que venga a casa. Total que dimos una charla. Yo cuando doy una charla nunca es menos de 2 horas. Es una charla chapa, ¿no? Una charla chapa. Venía súper bien preparado porque es alguien que era evolucionista, pero convencido, con que se sabía autores, textos, argumentos, y aquello era, me dices esto y te digo lo otro, y bueno, quedamos un lunes, un segundo lunes, un tercer lunes, un cuarto lunes, y le dije a Ruth, digo, mira, no llegamos a ningún puerto, porque cuando le di un argumento y le desmonto, me saca otro y estoy agotado, de verdad que estoy, que ya no doy más. Hoy le voy a decir, cuando demos, era la 5ª semana, cuando hoy demos la 5ª semana, le voy a decir que quedamos como amigos, pero que se acabó, que no tengo ganas de seguir así debatiendo sin más. Tonto de mí, creyendo que yo tenía que convencer a alguien.
Bueno, pues terminamos esa quinta semana y al terminar me dice, bueno, ya hemos terminado, dice, no me quedan argumentos. ¿Cuándo empezamos a dar estudios bíblicos? Qué bueno. Y me quedé con la boca abierta, porque dije... De derrotado pasaste a... No, me quedé con la boca abierta porque es el Espíritu Santo el que estaba trabajando en él, y yo como un tonto esperaba ver frutos, cuando el Espíritu Santo trabaja a su tiempo, a su manera, y me rendí antes de tiempo. Menos mal que el Espíritu Santo no se rindió y hoy en día está bautizado. Es alguien que aceptó, que creyó y que encontró el amor de Jesús. La fuerza está en el Espíritu Santo. No nos rindamos, no bajemos los brazos. Él trabaja a su tiempo, a su manera. No dejemos de sembrar, porque a veces yo ahí me di cuenta, lo que nos gusta es sembrar y ver el fruto, ¿verdad? Pero el agricultor siembra y tarda meses en empezar a ver que salga el... Pablo lo explica fantásticamente. Dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Claro. Eso es. Entonces cada uno tiene una función y lo importante es dejar que sea el Espíritu de Dios. Sí. Sí, es que yo creo que a veces somos demasiado autosuficientes, ¿no? Parece que, como dice Richard, ¿no? Parece que estamos esperando ya resultados, ¿no? Y los resultados no dependen de nosotros. Yo también siempre he pensado eso, es decir, a cualquier persona que le hable de tu fe, de lo que crees, de lo que Jesús ha hecho en tu vida, ¿no? No esperes una reacción. Sí, nuestra misión yo creo que es como en el texto que has sacado, ¿no? de Pablo, ¿no? Es sembrar. El crecimiento, eso por suerte para nosotros no depende de nosotros, porque si no muchas veces es verdad. Mataríamos las plantas, ¿eh? Mataríamos las arrancaríamos antes de tiempo. Yo soy nefasto para las plantas, a mí se me estropean hasta las de plástico y probablemente si dependiese de mí nunca vería un fruto, ¿no? En cambio, también hay veces que lees sobre cuando Jesús venga, ¿no? Estamos en la tierra nueva, ¿no? Y a mí, yo sueño con ese día de que esté allí y venga alguien y me dice, oye, ¿sabes qué? Gracias a aquello que dijiste, ¿no? Porque yo creo que eso va a ser lo que más satisfacción nos va a llegar en la vida, ¿no? Porque, como dice Richard, en el caso que ha contado, ¿no? Él esperaba ya algo. Y en cambio, cuando parecía que no iba aquí, como le ha dicho, ¿no? Si esta semana no nos ponemos de acuerdo, zanjamos, ¿no? Sí. Es cuando realmente ves aparecer, ¿no? Aquel, como el salmo aquel que dice, ¿no? Dice, irá llorando sembrando la semilla, mas volverá recogiendo sus gavillas, ¿no? ¿Recordáis el decilio, ¿no? A veces nosotros no sabemos, ¿no? Pero el Espíritu Santo es el que trabaja y el que hace las cosas, ¿no? Y cuando estemos en el cielo, efectivamente, nos sorprenderemos de muchas cosas. Nos sorprenderemos de estar allí. Eso es lo primero, ¿no? Bueno, la 1. Es hora de acabar. Es hora de terminar, que hay faena. Tenemos que ir terminando, ¿no? Esther, ¿con qué te quedas? ¿Con qué compartes con todos nosotros? Me quedo con dos ideas, porque decía el pastor al principio que esto de levantarse tiene que ver con posicionarse también. Y yo creo sinceramente que hoy por hoy una estupenda forma de predicar es posicionarse en los debates éticos con la perspectiva del cielo. Y ojalá el Espíritu Santo nos ayude también a posicionarnos muchas veces en nuestros entornos, pues del lado correcto. Y yo creo que hay mucho que hablar también sobre mi posicionamiento y mi coherencia. Es decir, yo digo ser adventista del séptimo día, eso quiere decir que mi estilo de vida debería estar marcado por unas cuantas pautas que sería bueno que cumpliera, ¿no? Y sería una forma de resplandecer también y dar ejemplo de mi ética y de cuál es la base de mi ética. No solo de mi manera de comer, que sí, sino también de mi manera de comportarme, de mi manera de trabajar, de mi forma de ser vecina y de mi forma de vivir, por una parte. Y también me quedo con una idea, porque nos hablabas al final de los actos de servicio y volvemos otra vez a lo de la ciencia de la bondad. Creo que también infravaloramos los pequeños actos de bondad como forma de predicar. Y sería una cosa, creo, que a lo mejor reparáramos en que a veces es tan sencillo como un pequeño acto de bondad el poder marcar la diferencia en la vida de una persona y en la imagen que pueda tener de Dios. Así que me quedo con esas dos reflexiones. Esther, posiciónate, resplandece y no olvides que tienes mucho que hacer cada día. Richard. Pues yo me quedo con
muy parecido a lo que dice Esther con esa parte final de vive lo que prediques, para que los demás puedan ver en ti la transformación del Espíritu Santo. Amén. Y si tu coherencia no es todo lo que debería ser, pues aplicamos el texto bíblico. Levántate y resplandece, porque nunca es tarde. El Señor es un Señor de gracia y misericordia, que sigue llamando a nuestros corazones para que nos levantemos, para que seamos coherentes, para que resplandezcamos y transmitamos el Evangelio a los demás. Que pueda ser una realidad en nuestras vidas, que lo podamos hacer, que nuestro objetivo sea contar a los demás las buenas nuevas que hemos encontrado y que hemos disfrutado en los brazos del Señor. Amén. Manuel, ¿algún último comentario? ¿Alguna última cosilla que nos quieres terminar de dejar? Bueno, yo pienso que el texto bíblico es claro y creo que sería un desprecio, ¿no? El no obedecer esa orden que el Señor nos da, ¿no? O sea, y daros cuenta que el levantarnos y resplandecer y poder llevar el Evangelio a otros es algo que sobre todo nos beneficia a nosotros. Sobre todo. Yo creo que no hay nada más con lo que disfrute que es dando estudios bíblicos. Y sobre todo porque en los estudios bíblicos puede encontrar mucha gente, ¿no? Pero cuando ves una persona que es una esponja y que pregunta y que la ves que está viviendo el Evangelio y que ves que eso... Y la ves crecer. Eso es algo fantástico. O sea, yo de verdad invito a todo el que pueda a vivir esa experiencia, que el Señor te pueda usar como instrumento para ver cómo esa persona va creciendo espiritualmente. Es fantástico. Es fantástico. Pues a mí voy a terminar con algo que a mí me ha gustado mucho y me ha hecho mucho pensar. Y es la historia del ciego que has contado, el ciego que iba con la linterna. Y sabéis, me ha gustado mucho porque me he visto muy reflejado en ella. Yo cuando salgo a hacer bici, yo llevo mi luz trasera encendida. Sea a las 12 de la mañana, sea a las 7 de la tarde. Llevo una luz que me regalaron, que es súper potente, tiene un alcance de 1,5 kilómetros. Pero la llevo. ¿Y sabéis? Claro, la llevo detrás. Yo nunca la veo. Pero sí me garantizo que los demás sí la ven. Y entonces me ha gustado mucho la historia esa del ciego porque él no podía ver la luz que llevaba, pero sí podían verle a los demás, ¿no? Y yo creo que debía de ser un poquillo, para mí, la conclusión de tu sermón de hoy. No importa que tú no veas tu luz, pero encárgate de que los demás sí la vean. Bueno, pues cerramos, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Terminamos nuestro programa número 448, un programa creo que ha sido como todo, lleno de bendiciones. Y ojalá, pues, todos los que nos habéis podido seguir durante el día de hoy, hayáis podido disfrutar, como poco, lo mismo que nosotros. Lo mismo que nosotros. Muy bien. Nos vemos el próximo sábado en la Iglesia en Casa. No faltéis. Feliz semana. Feliz semana a todos. Feliz semana.